su tema de investigación y abordaje en la desigualdad social. Dentro de ese marco, el ICSO ha desarrollado distintas líneas de investigación y entre ellas las desigualdades en bienestar y protección social. En ese contexto se mete este conversatorio para poder discutir y promover un espacio de intercambio entre todos sobre temas relevantes en términos de desigualdad y protección social. Hoy tenemos el agrado de contar con la presencia de Víctor Limas y de Estela García del Camino, que nos van a hacer dos presentaciones sobre dos temas que son claves en esta línea de trabajo que tiene el ICSO. Por un lado, Víctor Limas, él es arquitecto de formación, es máster en urbanismo por la Universidad Autónoma de México y es doctor en ciencias sociales por la Universidad Metropolitana de México. Y Estela García es licenciada en trabajo social por el Instituto de Trabajo Social y también máster en trabajo social. Víctor nos va a presentar una introducción a un tema central del ser de la política social, que es la desigualdad y la pobreza. Él va a abordar eso desde la perspectiva de un autor, un economista francés de nombre Thomas Piketty, que acaba de lanzar el año pasado un libro relacionado con un análisis histórico y un raconto de más de un siglo de data con relación a la evolución de la desigualdad y la pobreza a nivel mundial. Posteriormente, Estela va a abordar elementos conceptuales de la protección social desde mirada de tres autores. Por un lado, un autor latinoamericano, el brasilero, que es Fernando Figuera. Después, posterior, una mirada europea desde Robert Castelli y el sociólogo danés Gottfried Pino Andersen. Bueno, sin más preámbulos, comenzamos la presentación de hoy y de nuevo muchas gracias por la presencia de todos ustedes. Buenas noches. Señor Vidal, no me voy a referir solamente a Piketty, sino básicamente a dos autores franceses, uno sociólogo, y el economista hoy muy renombrado y conocido, Thomas Piketty. Al principio voy a tomar algunas referencias. Vamos a tener que ganarle nuestro aire para que fuerte. Lo más fuerte que podemos. Bueno, al principio voy a hacer algunas referencias también de la CEPAL y utilizar datos del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional, datos oficiales para ubicar un poco el tema, ¿verdad? Una primera cuestión, justamente tomando o analizando datos tanto del Banco Mundial como de la CEPAL, Así que es súper. Bueno, la primera verificación que ellos hacen es de que en los últimos tiempos la pobreza tendería a disminuir mientras que la desigualdad tiende a aumentar. Y en la misma página del Banco Mundial uno puede encontrar que dice que se ha hecho o logrado avances muy importantes con relación a la pobreza, sobre todo la pobreza extrema, aunque bueno, una quinta parte de la población mundial sigue viviendo bajo el 1.225 dólares al día, ¿verdad? Pero la constatación interesante que ellos mismos hacen es que este proceso como que se ha estancado y ha llegado a un punto de inflexión, ¿verdad? O sea, en los últimos años no ha variado mucho ese porcentaje, ¿verdad? Y lo mismo dice la CEPAL, ¿verdad? La CEPAL dice que la pobreza
disminuyó de forma considerable en la última década y da datos importantes, digamos, hasta el 2011, pero en la última publicación del Panorama Social de América Latina en 2014, dice de que a pesar de que se mantienen los niveles de crecimiento, sin embargo, esos niveles, digamos, no ha sufrido un cambio sustancial. Eso con relación a la pobreza. Con relación al tema de la desigualdad, hay un trabajo de la UNICEF que ahí abajo tienen el dato de la publicación que muestra un poco, ¿verdad?, el nivel o la proporción, digamos, de la desigualdad a nivel mundial, y extracto este pedacito, ¿verdad?, para mostrar que dice que en el mundo el 20%, en realidad es el 20% de la población que tiene más ingresos, ¿verdad?, controla el 70% de los ingresos mundiales, en contraste con solo un insignificante 2% que tiene el quintil inferior. Eso en el 2007. ¿verdad? El quintil más rico de la población mundial dice recibe el 83% del ingreso mundial y solo 1% llega a aquellos en el 20% más pobre. ¿verdad? O sea, son datos realmente alarmantes, ¿verdad? Y por el cual justamente va a venir esta preocupación sobre el tema de la desigualdad. La CEPAL dice que la desigualdad cayó levemente en la última década, pero sin embargo subió en Estados Unidos, en Europa, en Asia. Otras proyecciones dicen que el 1% más rico podría acumular en el 2006 hasta el 50% de la riqueza del planeta, imagínense. Y ahí empiezan a salir, yo solamente fui rescatando algunos datos como para poder ubicar, ¿verdad? Esta publicación dice que 1/3 de los millonarios en Estados Unidos lo es por herencia, que es justamente lo que después Piketty va a tomar como uno de los análisis fundamentales cuando centra su atención en el tema del patrimonio, ¿verdad? Y en los cuadros que uno encuentra en esta publicación también, para hacer referencia a nuestro país, encontramos que Paraguay está en el primer lugar como país que ha incrementado, que más ha incrementado la desigualdad, su desigualdad en los últimos tiempos. Vamos a ubicar un poquitito. Ustedes saben que en el 2010 la CEPAL sacó su publicación muy conocida, ¿verdad?, que es la hora de la desigualdad, la hora de la igualdad, y donde hace justamente todos estos análisis que estamos planteando y plantea, ¿verdad?, de que a pesar de que ha habido leves cambios, digamos, hacia una mayor igualdad en América Latina, sin embargo, esos avances hacia la igualdad tropiezan justamente por esta estructura desigual que tenemos en la distribución del ingreso, la distribución o el acceso que hay hacia la educación y el conocimiento, la muy desigual capacidad justamente para aprovechar estas competencias en el mercado laboral y la reproducción permanente intergeneracional que se da tanto en la pobreza como en la desigualdad. Y dice, ahí podemos estar de acuerdo o no, ¿verdad?, que uno de los factores fundamentales de esta desigualdad es por la baja productividad en el conjunto de los países latinoamericanos y la baja calidad del empleo. Y hace una serie de análisis, ¿verdad?, de que fundamentalmente nos dedicamos a exportar materias primas, hay poca transformación, poco valor agregado y que los empleos sufren en general de una
alta informalidad. Y inmediatamente se plantea de que el Estado debe asumir un nuevo rol. El Estado es el principal actor, dice que puede ser capaz de conciliar las políticas de estabilidad, crecimiento económico, desarrollo productivo y por supuesto la promoción del empleo decente y de la igualdad. También interesante recuperar algunos datos que propone Oxfam Internacional, por ejemplo, porque en el mismo sentido después la CEPAL también va a proponer pacto, digamos, hacia lo fiscal, cuando dice de que la evasión fiscal empresarial en América Latina ronda alrededor del 50% y el resultado es de que alrededor de 100.000 millones de dólares dejan de ser recaudados en Latinoamérica por culpa de esta forma, digamos, de actividad ilícita que tienen muchas empresas, ¿verdad? De tratar de evadir el pago de impuestos. Todos llaman hoy, y fundamentalmente este trabajo de la CEPAL, hacia un pacto social entre el mercado y la sociedad, orientado fundamentalmente al tema de la fiscalidad. Dice que vivimos en una región donde los grandes capitales no pagan impuestos y donde las grandes riquezas, los más ricos, no pagan impuestos a la renta. Solo pagan impuestos generales muy bajos. Vivimos en una región donde se ha construido un régimen fiscal en casi todo el continente orientado a que sean los más pobres los que más paguen a través de los impuestos indirectos. La CEPAL hizo un estudio incluso aquí en Paraguay en la época de cuando estuvo Borda en el gobierno de Hugo, demostrando cómo con el IVA, que es el impuesto generalizado, el impuesto indirecto generalizado en nuestro país, en realidad en proporción al ingreso son los pobres, son los que más pagan y los que menos reciben también en términos de servicios estatales. Y bueno, la desigualdad en Paraguay, a pesar de que estamos en crecimiento permanente, ¿verdad? Sabemos que hay una discusión muy fuerte entre los que piensan de que el crecimiento de alguna manera se derrama hacia los sectores más subalternos y los que pensamos de que desde el 2003, 2005 por ahí en nuestro país ha venido implementándose así como muy residualmente, pero ha venido implementándose políticas sociales, ¿verdad? Que de alguna manera han impactado, digamos, en lo que hoy ellos están planteando como reducción de la pobreza. Estadísticamente, la DGEC muestra, ¿verdad?, de que en nuestro país la pobreza se ha reducido. Sin embargo, hace poquito, en el 2014, el año pasado, el propio Fondo Monetario Internacional plantea indicadores, ¿verdad?, que la desigualdad crece. El CADET ha planteado de que aquí se gasta, a pesar de que ha aumentado el gasto social comparativamente a los países, a nuestros vecinos, ¿verdad? Es muy poco lo que se gasta en servicios sociales si comparamos con la Argentina o Brasil, por ejemplo. Todos conocemos hoy las dificultades que tiene el Estado para aumentar esos gastos, ¿verdad?, por la recaudación tributaria que tiene, ¿verdad?, la presión tributaria que tiene, que anda por el 12 al 13%, y que evidentemente con esa posibilidad, a no ser de que vayamos aumentando royalties, compensaciones y demanda, ¿verdad?, es difícil tener los recursos suficientes para poder aumentar el gasto social, considerando además la carga que tenemos en el gasto corriente, ¿verdad? Bueno.
esto quiero pasar rápidamente porque si no, ustedes saben de que conceptualmente o en términos teóricos, digamos, ha habido muchos avances para medir la pobreza, ¿verdad? Aunque nosotros seguimos midiéndolo por ingresos, ¿verdad? Sin embargo, ha habido propuestas por Naciones Unidas y últimamente se ha planteado, digamos, todo un enfoque llamado de pobreza multidimensional, donde se trata, digamos, de tener mucho más indicadores para medir la pobreza, más que esto que viene de los organismos internacionales de plantear medirlo por ingreso, ¿verdad? O como lo hace el Banco Mundial del 1.25 o 2.40, que es la pobreza moderada, ¿verdad? Solamente para mostrarle, ¿verdad?, de que hace como hablo un poco del 2010, de la Universidad de Oxford viene haciendo mediciones en una serie de países, y ya en el 2014 la publicación de Desarrollo Humano de Naciones Unidas incorpora estos trabajos en 108 países, y los indicadores son 10 indicadores que ellos usan de educación, salud y calidad de vida, donde es mucho más amplio, digamos, que el indicador que es solamente por ingreso. Pero lo interesante, digamos, que por qué traje esto es de que pueden complementarse, digamos, perfectamente el indicador por ingreso a estos otros indicadores, sobre todo porque los indicadores por ingreso y lo clásico, digamos, los informes del Banco Mundial ubica a los pobres donde ya sabemos, ¿verdad? En el África subsahariana, en partes de Asia, en partes de América Latina, etc. Sin embargo, estos indicadores ubican, además de estos países, ¿verdad?, también ubican la pobreza en países de crecimiento medio, ¿verdad? Entonces, y amplía, por supuesto, el porcentaje es mucho más amplio que lo que plantea este organismo nacional. Entonces, es interesante, se puede profundizar esto en alguna de las publicaciones que están ahí en la bibliografía. Bueno, entremos ahora a las concepciones básicas del tema de la desigualdad, ¿verdad? Una vez que ya ubicamos así rápidamente. Y en realidad no es una discusión nueva, ¿verdad? O sea, que está presente en los clásicos y en la mayoría de los trabajos de la sociología, ¿verdad? Y ahí hay dos concepciones así típicas, ¿verdad? Uno es el que se relaciona a la igualdad o desigualdad de posiciones que te da la organización social o la estructura social. Es decir, sos, no sé, obrero, ejecutivo, negro, maestro, qué sé yo, ¿verdad? O sea, en el lugar que estás dentro de la estructura social por tus condiciones económicas. Entonces son posiciones ocupadas por los individuos, mujeres, hombres, con mayor educación, menor educación, blancos, negros, jóvenes, ancianos, o personas de diferentes opciones sexuales, ¿verdad? Pero básicamente lo que determina allí es la estructura social, ¿verdad? En donde estás, si estás más arriba, más abajo, más pobre, rico, los que plantean esta concepción obviamente atacan la estructura, ¿verdad?, y buscan reducir las desigualdades de ingresos, de condiciones de vida, de acceso a los servicios, de la seguridad, asociadas justamente a las diferentes posiciones sociales que ocupan estos individuos, que son muy dispares, ¿verdad? Entonces, lo que se busca es reducir las brechas de justamente esta situación, ¿verdad?, de las condiciones de vida del trabajo entre obreros y ejecutivos, de
mujeres y hombres, ¿ya? Sabemos que en nuestro país, y yo creo que en casi todo el mundo, ¿verdad? Las mujeres ocupan el mismo lugar y a veces tengan mayores competencias ganando que los hombres, ¿verdad? Entonces, esta es una concepción, ¿verdad? El que está determinada, el que se concibe como determinado por la estructura social. La que más conocemos por el discurso permanente es el de la igualdad de oportunidades, ¿verdad? Es el discurso que el otro casi que desapareció, ¿verdad? Era más relacionado a la izquierda. Entonces este es el que más hoy se utiliza, ¿verdad? De la igualdad de oportunidades, en que consiste en ofrecer a todos las posibilidades de ocupar las mejores posiciones en función de un principio meritocrático, ¿verdad? El que más se esfuerza, el que más estudia, el que va a ir escalando mejores posiciones, va a ir ganando mejor, etc. Los méritos son los que te van haciendo la movilidad social, ¿verdad? En esta concepción se trata, dice, de luchar contra las discriminaciones que dificultan que esta competencia entre individuos no sean entre iguales, ¿verdad? Y sabemos que el mundo está lleno justamente de discriminaciones de todo tipo, ¿verdad? Económicas, sociales, de raza, de sexo, etc. Y que hace que justamente esa competencia sana, ¿verdad? Entre individuos no sean entre iguales, ¿verdad? Entonces, sobre eso es lo que se intenta trabajar, y en esta concepción las inequidades no son así criticadas, ¿verdad? De alguna manera son válidas, ya que todas las posiciones van a estar abiertas a todos. Se supone que todos pueden tener la oportunidad de llegar a tal o cual nivel de vida o de posición social, ¿verdad? Justamente John Rawls, mucho antes de esta publicación, en los 70 por ahí, ya había planteado que como que ambas posiciones son complementarias, ¿verdad? Y dice que una sociedad verdaderamente justa debe combinar la igualdad fundamental de todos sus miembros y las justas inequidades nacidas de una competencia meritocrática y equitativa. Esta visión evidentemente es lo que nos domina, ¿verdad? Y en esencia es parte de la democracia liberal que vivimos, ¿verdad? Que ofrece a cada uno el derecho de vivir su vida como pueda, como prefiera, ¿verdad? En el marco de los derechos que se establecen individualmente y del contrato social que se supone común a todos. Bueno. El problema de estas concepciones está en la política social. La política social tiene que de alguna manera priorizar algunas de estas, o darle preferencia a algunas de estas posiciones, ¿verdad? Porque priorizar una u otra posición te lleva a sociedades distintas, ¿verdad? O a situaciones distintas, ¿verdad? Evidentemente, todos entendemos, ¿verdad?, de que las desigualdades son muy negativas para el individuo y la sociedad, y sabemos las consecuencias que tienen, ¿verdad? Pero cuando vamos a elegir a qué damos preferencia, ¿verdad?, empezamos a definir, bueno, qué implica cada una de las dos posiciones. Y una primera cuestión que hace Dudet es de plantear, obviamente, que él se inclina, digamos, hacia la posición hacia una concepción de la igualdad de posiciones, porque dice que las posiciones determinan justamente las oportunidades, ¿verdad? Y hay estudios incluso que el propio Banco Mundial hace con el índice de oportunidades humanas, y demuestra que si naciste, no sé, por poner un ejemplo acá, que si naciste en la Chacarita, pobre, debajo de una casa de cartón,
eso te determina a que si naciste ahí 200 metros más arriba, hermanas Mercedes, con otras circunstancias, ¿verdad? Claramente te determina las oportunidades que vas a tener en la vida. Entonces, para la política social, evidentemente, cuanto más se reducen las desigualdades de posiciones, más se eleva, digamos, la igualdad de oportunidades. O sea, hay mayores posibilidades de tener más oportunidades cuando hay una mayor igualación en las posiciones que uno ocupa en la sociedad, ¿verdad? La movilidad social evidentemente va a ser mucho más fácil, ¿verdad? Y justamente en las sociedades menos igualitarias como las nuestras, las desigualdades se reproducen mucho más y con más facilidad, ¿verdad? También Duvet plantea de que la reducción de las desigualdades de posiciones fomenta la autonomía del individuo por la sencilla razón de que cuanto estás en un lugar mejor, digamos, eso te permite mayores posibilidades de elegir. Cuando te hablan de libertad y no tenés ni para tu pasaje, para ir a visitar a tu mamá o para ir a otro pueblo, lo que sea, entonces tus posibilidades de tus libertades para elegir, digamos, se reducen bastante, ¿verdad? Entonces, evidentemente que el objetivo es reducir las desigualdades atacando el tema de la distribución de la riqueza. Así rápidamente, ¿verdad? A dónde orienta un poco el autor y a dónde dirige parte de su reflexión, ¿verdad? Y justamente este es el tema que va a colocar Piketty en el centro, o intenta, digamos, colocar en el centro de la discusión. Tal vez antes hay que discutir un poco el tema de la igualdad de derechos, pero eso yo creo que lo voy a dejar. La verdad, porque si va a tomarle a Robert Café y todo eso, evidentemente, bueno, va a hablar de la sociedad salarial, a la sociedad de derechos, etc. Entonces, pasemos directamente a Piketty, ¿verdad? Ustedes saben de que Piketty es un señor muy joven que por lo menos nuestra edad todavía no somos más viejos que nosotros, ¿verdad? ¿Cuánto tendrá? 43. Fue doctor muy joven, a los 23 años, creo que fue doctor. Se fue a Estados Unidos un tiempo, 3 años, y después huyó de ahí. Porque tiene admiración, él es economista, pero tiene admiración por los sociólogos y los historiadores. Y es director de la Escuela de Altos Estudios de Ciencias Sociales de París, no de economía, sino en ciencias de sociología. Bueno, y cuando él tiene varias publicaciones anteriores, pero esta publicación que salió en francés y en inglés hace como en el 2012, creo que salió. Ahora vamos a ver. 2013, se volvió así re famoso. Ya era muy conocido por las publicaciones anteriores, ¿verdad? Pero se volvió así muy famoso y fue así un éxito total en venta, ¿verdad? O sea, vendió muchísimo y empezó a dar conferencias por todos lados, incluso los grandes, los presidentes más conocidos como Obama, que tienen así como que hace mucho estuvo en Chile, el mismo presidente Lago presentó su libro, etcétera. O sea que es un
sé si el lector ya tiene, pero se puede mandar a traer, el lector te va a traer, ¿verdad? Si le pedís, ¿verdad? Da gusto leer, no parece que sea un economista que escribe. Tiene muy pocos cuadros y prácticamente no tiene fórmulas ni ecuaciones ni nada, ¿verdad? Parece un libro de historia. Sí, claro, parece un libro de historia. Parece un libro de historia y historia económica sobre la distribución de la riqueza, ¿verdad? Y entonces es muy interesante realmente, a pesar de que hoy en día tiene muchísimos detractores, gente que no le quiere ni ver, que le critica, y que se ha preocupado de mostrar que lo que dice está mal, ¿verdad? Y algunos que dicen que es un charlatán, ¿verdad? Que muchas de las cosas que él ahora lo toma así como gran, como si fuera así, o sea, un hallazgo, ¿verdad? Ya lo ha planteado Marx, ¿verdad? Y él encima dice que nunca le leyó a Marx. Pero lo hace, yo creo que el tipo es un provocador, porque el tipo lo que quiere, en algunas cosas yo le quiero defender, ¿verdad? Lo que quiere es influir en el conservadurismo de este sistema, ¿verdad? Entonces trata de desligarse, de hecho está en el medio de Dios y del diablo, ¿verdad? De Dios y del diablo. Entonces trata, digamos, de salirse de lo que muchos dicen catecismo, Michel, ¿verdad? Entonces, a pesar que dice que no le leyó a Marx, sin embargo, comienza haciendo un buen análisis. Claro, pero hay gente como David Harvey, que es así, de inglés, ¿verdad? Que está en Estados Unidos, en la Universidad de Columbia, que para mí es un gurú realmente, porque es un estudioso del marxismo. Él tiene un artículo muy interesante donde muestra así muy seriamente cómo muchas de las cosas que él plantea está ya descrita en mayor o menor medida en Marx, ¿verdad? Porque Piketty hace una crítica a varios de los clásicos que ahí están, ¿verdad? En el sentido de que, bueno, él rescata varias cosas de ellos, ¿verdad? Pero también lo ubica en su tiempo, ¿verdad? Y eso yo creo que es muy interesante en el sentido de que estos pensadores clásicos eran más bien intuitivos, digamos, porque no tenían las herramientas que hoy tenemos todos y que tiene Piketty, ¿verdad? Con 30 investigadores en todo el mundo, con universidades, recursos y todo a su favor, y sobre todo con el desarrollo que se ha dado de las estadísticas y por supuesto de la informática, ¿verdad? Imagínense cómo esta gente de antes que no tenían números, sin embargo llegaron a conclusiones que hasta hoy lo estamos utilizando, ¿verdad? Entonces ese análisis hace, ¿verdad? Dice, ¿verdad?, de que después de hacer ese recorrido plantea, ¿verdad?, de que desde la década de los 70 la desigualdad viene creciendo tremendamente en los países ricos y sobre todo a comienzo de este siglo, por eso es que llaman así el capitalismo del siglo XXI, esta desigualdad ha crecido a niveles nunca vistos. O sea, ha habido una explosión prácticamente y entonces es hora, ¿verdad?, de preocuparnos seriamente por este tema y hay que volver a reubicar, ¿verdad?, el tema de la desigualdad y la distribución de la riqueza en el centro del debate, sobre todo porque este tema ha sido la preocupación fundamental de los clásicos, ¿verdad? Siempre estuvo esto, pero después definitivamente se ha perdido un poco y ante esta verificación que él hace de las mismas estadísticas que enseguida le voy a mostrar de las fuentes para que él utiliza, justamente dice
de que hay que tomar de ejemplo a estos clásicos, ¿verdad? De que ellos tuvieron en una época, en el siglo XIX, donde observaron en un marco de muchas transformaciones y donde también esa era la preocupación, ¿verdad? Bueno, ahora está ocurriendo algo similar, pero en una época de grandes transformaciones y donde el tema de la desigualdad relacionada a la distribución de la riqueza está volviendo a ser empíricamente, digamos, algo preocupante, ¿verdad? Básicamente tiene dos fuentes, ¿verdad? Y aquí vamos a ver de algunas cosas interesantes de lo que es su fuente, ¿verdad? Uno es la estadística de distribución de los ingresos y desigualdad basado en los ingresos por trabajo, que es el que todos conocemos, ¿verdad? El ingreso que tienen las personas, ya sea por sueldos, salarios, etc., ¿verdad? Y entonces él ha trabajado con un ejército de investigadores en muchos países, ¿verdad? Datos fiscales tomados de declaraciones de ingresos en los países, el ingreso nacional, ¿verdad? El ingreso del PIB, y los ingresos promedios por decirles, eso que conocemos, ¿verdad? De esto no hay nada nuevo, y de hecho este señor Kuznets, ruso, ya había trabajado, ¿verdad? Esta estadística, pero en el marco de la Guerra Fría, prácticamente en el marco de la posguerra, y él dijo de que a la larga, digamos, la desigualdad del ingreso iba a disminuir, claro, porque tomó este periodo donde justamente la tendencia era a cierta disminución de la desigualdad, ¿verdad? Entonces él creyó de que a la larga esta desigualdad iba a disminuir, y además muy influido por la propaganda, digamos, de estas tensiones que se daban en la Guerra Fría, ¿verdad? Él toma esas y lo expande a muchos años antes y a la actualidad, ¿verdad? Y lo nuevo tal vez es los registros y estadísticas de los patrimonios, su distribución y la relación que tienen con los ingresos, basado, dice, en los ingresos del capital inmobiliario, financiero e industrial. O sea, el capital, las rentas, los intereses, los beneficios, las probabilidades, las realidades, bla, 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 que te da, digamos, la posesión del capital. O sea, el hecho de que yo sea dueño de tierras, por ejemplo, bueno, la rentabilidad que te da ese patrimonio, ¿verdad? A través de registros y estadísticas de la declaración de impuestos sobre los ingresos, declaración de impuestos de sucesiones, le da mucho peso al tema de las herencias, ¿verdad? Por eso que ya habíamos visto anteriormente, por ejemplo, que en los países ricos gran parte de la rentabilidad viene por justamente por el tema de las herencias, y los balances patrimoniales del conjunto del país en términos de inmobiliario, financiero y industrial. Sus registros en algunos casos va hasta 1600, ¿verdad? Pero la mayoría son de 1880, 1910 hasta la actualidad. Y entonces, de esa manera, él puede tener una historia, digamos, de la evolución de la distribución de la riqueza mucho más amplia que la que tuvo Kuznets, y entonces él en varias partes le cuestiona, digamos, la conclusión a la que llegó Kuznets, ¿verdad? En este periodo, pero también lo viste, ¿verdad? Fue por el periodo corto que él analizó. Y ahí va a ver de que en realidad la acumulación que se da por la desigualdad, digamos, que se da por las características de la distribución de la riqueza, es prácticamente un elemento esencial, una característica típica del sistema capitalista, ¿verdad? Lo cual es muy parecido a lo que ya lo dijo Marx, ¿verdad? Pero es
eso es lo que él encuentra, digamos, ya demostrado estadísticamente hablando, ¿verdad? Aunque hay un periodo en que esto tiende a esta desigualdad a disminuir un poquito, que es el periodo de 1910 a 1970, y allí él incluso dice, bueno, pero ¿por qué se da esta disminución de la desigualdad en este periodo? Y uno son las guerras, sobre todo cuando se va a analizar después, va a plantear su propuesta. Él no plantea que la propuesta sea nuevas guerras, ¿verdad? Pero evidentemente una fueron las guerras, ¿verdad? Otro muy clarito, evidentemente, el crecimiento que se dio en todo ese crecimiento impresionante de la producción, y el otro, por supuesto, la intervención del Estado, ¿verdad? El Estado social o de bienestar que sobre todo en los países desarrollados se habían dado en ese tiempo, ¿verdad? Bueno, rápidamente los aportes, ¿verdad? Porque es muy difícil sintetizar este mamotreto, ¿verdad? Pero digamos que hay algunas líneas sobre lo que él basa su... Uno es genial porque plantea de entrada, ¿verdad?, de que hay que desconfiar de todo determinismo económico, ¿verdad? Que le da, su crítica es así feroz, digamos, hacia los neoclásicos y hacia los economistas neoliberales, ¿verdad? Todo esto que hacen econometría y hacen escenarios con números, ¿verdad? Es muy crítico a eso. Y dice que la historia de la distribución de la riqueza es profundamente política y no podría justamente reducirse a mecanismos puramente económicos, y por eso demuestra esta etapa en que ha habido guerras, ha habido intervención del Estado, ha habido grandes explosiones sociales, revoluciones, etcétera, que hicieron, ¿verdad?, que la desigualdad en términos globales tienda un poco, por lo menos a no crecer. Y dice que la historia de las desigualdades depende de las representaciones. Esto es muy interesante porque de alguna manera nos recuerda otra vez a Marx, incluso a Lenin, ¿verdad? Las representaciones que se hacen los actores económicos, políticos y sociales de lo que es justo, de lo que no es, y de la correlación de fuerza entre los grandes intereses, ¿verdad? Él le llama actores, ¿verdad?, como es francés, y de las elecciones colectivas que resulta de él. El producto es un producto social. Un producto social. Ese es uno de sus, por donde comienza él y está permanentemente su análisis. Es uno de los, no sé si llamarle grandes aportes, pero como no estamos entrando en él, vamos a decir que es uno de sus aportes. A mí no me parece nuevo, pero y la conclusión fundamental, que es el que está durante todo el trabajo, es, y ahí tiene una formulita de R es mayor a G, dice, donde R es la tasa de rendimiento del capital y G es la tasa de crecimiento de la producción. Y dice que cuando la tasa de rendimiento del capital supera de modo constante la tasa de crecimiento de la producción y de los ingresos laborales, el capitalismo produce mecánicamente desigualdades insostenibles, arbitrarias, que cuestionan de modo radical los valores meritocráticos en los que se fundan nuestras sociedades democráticas. Ahorita vamos a volver a esta conclusión fundamental para entender mejor. Y él dice que en la dinámica de distribución de la riqueza, que esta dinámica de distribución de la riqueza pone en juego o empujan, digamos, procesos convergentes y procesos divergentes. Convergente es aquello que apuntan a reducir la desigualdad, y divergente aquellos procesos o mecanismos que apuntan a amplificar, ¿verdad? Y dice que no hay situaciones espontáneas o naturales
la ley del mercado, por ejemplo, ¿verdad? Que permitan evitar estas tendencias que son desestabilizadoras, estas tendencias desestabilizadoras y no igualitarias van a prevalecer permanentemente. Después, de hecho, en un momento dado se va a despachar así fuertemente contra el tema de la ley del mercado, ¿verdad? Porque dice que cuanto más perfecto es el mercado, mayor desigualdad se produce. Ahí un masazo, ¿vale? En términos de la convergencia, la principal convergencia en el sentido de la reducción de la desigualdad es prácticamente un consenso de todos, ¿verdad? De que la difusión del conocimiento, la inversión en capacitación, en la formación de habilidades, es el elemento fundamental, digamos, para tratar de ir reduciendo la desigualdad. Pero él hace hincapié de que esto debe ser un bien público, por excelencia. No justamente un mecanismo de mercado, ¿verdad? Debe ser todo este proceso de inversión, digamos, en capacitación y en formación de capacidades, de habilidades, debe ser un bien público, ¿verdad? Es lo que todos conocemos, ¿verdad? Como capital humano, ¿verdad? O la convergencia tecnológica de los países, ¿verdad? En esta asimetría entre países, bueno, que el conocimiento se difunda y que la tecnología, bueno, se vaya igualando para que los países también vayan entre países disminuyendo, digamos, estas asimetrías. Con ello, dice, las desigualdades son más meritocráticas y menos determinadas, como vimos recién en el caso de Duvet. La falta de inversión en los mecanismos de convergencia pueden ensanchar las desigualdades y aumentar justamente estas tendencias desestabilizadoras. Es decir, si se concibe, ¿verdad?, que esta es la convergencia principal hacia la reducción de la desigualdad, cuanto menos se invierta, digamos, en estos mecanismos, evidentemente las posibilidades de que la desigualdad se amplíe o aumente, evidentemente es mayor. Bueno. Y en las fuerzas de divergencia o ensanchamiento de las desigualdades, él analiza dos ejes, ¿verdad? Uno es el tema de que plantea o concluye, ¿verdad?, que las personas con remuneraciones más elevadas pueden separarse rápidamente del resto con amplio margen. Ustedes saben que hoy los ejecutivos de empresa, los directivos de empresa, ellos mismos se asignan, como nuestro parlamento también, ellos mismos asignan sus salarios, ¿verdad? Y ganan sumas así que ni soñamos, ¿verdad? O sea, miles y millones de dólares ganan los directivos, no sé, de las grandes transnacionales o los ejecutivos. Aquí mismo nos pusieron a pensar cuánto ganan, por ejemplo, los ejecutivos de Tigo o de personal, cuánto están ganando, se les regalan autos, Mercedes, BM, viven una vida de ensueño realmente, son ahí no están, por ahí no están, ¿verdad? Entonces, estas personas que tienen ese tipo de remuneraciones despegan del resto, ¿verdad?, mucho más fácilmente y con mayor facilidad y con mayor aceleramiento, digamos. Ese es uno, ¿verdad?, de cómo hay un grupo que rápidamente se va allá arriba. Y el otro grupo, es un grupo de gente que trabaja, que recibe remuneración. Y el otro grupo es el grupo que va a estar relacionado más al patrimonio, donde el rendimiento que le da el hecho de tener plata o de tener patrimonio, ya sea en el mercado inmobiliario o en el mercado financiero, o ser dueño de una industria que va, no sé, hoy ser dueño de Microsoft, algunas de estas cosas del ámbito
¿verdad?, hacen de que más rápido puedan acumular, ¿verdad? Y así dice que el rendimiento del capital, cuando el rendimiento del capital patrimonial es mayor al crecimiento de la producción, justamente eso va a hacer de que la desigualdad se amplifique, ¿verdad? De hecho, él corrobora con esto que ya dijimos que corrobora que ese ha sido una constante en el capitalismo, excepto en este periodo, ¿verdad? Y con todos esos datos que tiene, él demostró suficientemente que el patrimonio heredado, el que hereda patrimonio domina por mucho al que uno pueda juntar durante su vida, ¿verdad?, trabajando. La concentración de capital genera concentración exponencial de capital, es decir, cuanto más concentrado, más rápido seguir concentrando, ¿verdad? Y por supuesto que provoca desigualdades que no tienen nada que ver con los valores meritocráticos que habíamos planteado, ¿verdad? Y menos con los principios de justicia social. Y al final ahí él se despacha cuando dice que cuanto más perfecto es el mercado del capital, que es lo que persiguen un poco todos estos neoliberales, ¿verdad?, en el sentido de los economistas, más posibilidades existen de aplicarse la desigualdad. Cuanto más funciona la mano invisible, ¿verdad?, ahí es cuanto más se da. Y sobre eso él hace algunas propuestas que en principio todas parecen muy utópicas. Él plantea de que hay que regular el capital patrimonial que hoy está globalizado, hay que regular el sistema bancario y los flujos financieros internacionales, y plantea un impuesto mundial y progresivo sobre el capital, con la idea esta de que tiene que prevalecer el interés general sobre el privado, ¿verdad? Y él mismo dice de que es una utopía, ¿verdad?, de que es una utopía, pero dice también de que es una utopía útil, ¿verdad?, porque al plantearse, digamos, ya puede provocar el debate y ir pensando, ya voy a terminar, ir pensando con mirando tu reloj, ¿verdad? Inclusive él cree de que hay zonas donde ya podría empezar a aplicarse incluso en ciertos sectores, ¿verdad? Porque este tipo de debate, por ejemplo, es permanente en Europa, ¿verdad?, no así en otros países salvajes como los que conocen, ¿verdad? Pero en Europa es mucho más generalizado este tipo de debate, ¿verdad? Y entonces tal vez se podría comenzar en zonas regionales, ¿verdad?, regiones donde ante la preocupación, digamos, por todo el desastre que provoca esta característica, digamos, del sistema, y porque ellos mismos están empezando a ver problemas serios con este aumento de desigualdades, ¿verdad? O sea, problemas que ya creían que habían superado, hoy se están de vuelta instalando. Y problemas económicos serios como los de Grecia y otros, ¿verdad?, en su misma comunidad, ¿verdad? Entonces, y él mismo dice de que si nos remontamos a aquellas épocas en que cuando se planteaban y se discutían de que había que grabar el ingreso, todo el mundo habrá pensado que eso era una utopía, ¿verdad? Acá en Paraguay duró muchísimo, se ha grabado el ingreso en países como Inglaterra, eso a comienzos del siglo pasado ya empezó a grabarse el ingreso. Pero cuando se planteó eso, seguramente muchos habrán pensado que grabar la riqueza o los ingresos evidentemente era una utopía, ¿verdad? Entonces, por eso dice de que es una utopía pública, ¿verdad? Y para ello dice que hay que repensar el Estado, porque así como está el Estado, evidentemente es muy difícil que esto se lleve adelante, ¿verdad? Hay que pensar en el regreso del Estado fiscal y del Estado social, ¿verdad? Como se dio de alguna manera en la posguerra, con alza en las recaudaciones de la producción de la riqueza,
riqueza, con elevado gasto público en educación y salud, en ingresos por reposición. Todas estas cosas son muy conocidas dentro del concepto de la política de protección social, ¿verdad? El tema fiscal, los ingresos por reposición, pensión por jubilación, seguro de desempleo, todo lo que está relacionado a la seguridad social o al trabajo, al trabajo decente, ¿verdad? Y a las transferencias monetarias, que es algo un poco más nuevo, con ayudas familiares, apoyo de ingresos, etc. Habla de una redistribución moderna bajo la lógica de derechos, un Estado modernizado y fortalecido, un Estado social modernizado y fortalecido, y no justamente eso que permanentemente en muchos años se planteó de desmantelar justamente ese Estado social hacia el Estado neoliberal. Hay muchísimo para discutir, le dedica una buena parte de su trabajo sobre la propuesta, y lo interesante es de que él no inventa nada nuevo, sino se va a la historia y recoge experiencias que se han dado, ¿verdad? Y trata de darles importancia. Bueno, aquí tampoco la bibliografía que estoy trabajando y que por supuesto les invito a abordar, ¿verdad? Porque haciendo una presentación muy limitado, digamos, pero la idea fue tirar hacia algunos elementos para que provoque un poco el interés. Bueno, gracias.